explicar por qué el funcionamiento hidrológico de las huertas de Las Vegas es totalmente distinto al funcionamiento hidrológico que puede tener el tipo de regadío y, por lo tanto, por qué no sirven ni los conceptos, ni la definición de eficiencia, ni las aproximaciones metodológicas que normalmente se utilizan en otro tipo de regadío y que fallan bastante, fracasan estrepitosamente cuando intentamos utilizarlas para entender lo que es un regadío histórico de vega. Tenemos que tener en cuenta que antes de que hubiese ahí una huerta teníamos otra cosa. Y esa otra cosa era un ecosistema natural que se llama bosques riparios, bosques fluviales de inundación, que estaban en las cuencas medias y bajas de los ríos. Lo que ocurre cuando se van creando estos regadíos históricos es que en esa misma zona, en esas llanuras aluviales, tiene lugar una progresiva transformación, pero es una transformación, digamos, relativamente pequeña, de tal manera que lo que se construye después, que es esa huerta para un uso de producción agraria, en realidad, desde un punto de vista del funcionamiento ecológico y del funcionamiento hidrológico, es muy parecido a lo que teníamos antes en el ecosistema ripario. Y lo voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla, porque tengo una presentación, pero tenemos poco tiempo y por respeto también a los que me preceden no me quiero pasar. Entonces tenemos, en primer lugar, teníamos antes en el ecosistema, digamos, original, sin presencia humana, y seguimos teniendo en las huertas tradicionales los mismos tres flujos hidrológicos que voy a contar. En primer lugar tenemos un flujo longitudinal de cabecera a desembocadura, tenemos un flujo transversal que antes era desde el río a la llanura de inundación y ahora es desde el río a la huerta, en este caso a través de las acequias. Tenemos un flujo de regreso desde la llanura de inundación hasta el río, que antes se hacía con sistemas de drenaje natural subsuperficial y que ahora se hace a través de los brazales. Y finalmente tenemos un flujo vertical desde las huertas hacia el acuífero aluvial y desde el acuífero aluvial a su vez al río. Es decir, que no se ha modificado de forma significativa este funcionamiento hidrológico natural. Por eso podemos considerar las huertas tradicionales como, de alguna manera, parte de los usos intrafluviales. Y cuando, desde la perspectiva, digamos, de la análisis ambiental, decimos que debemos primar y priorizar los usos de acequias, por lo tanto, a todos los efectos, o a casi todos los efectos, el funcionamiento ambiental, y por eso sus valores ambientales son tan elevados, no es porque estemos empeñados en encontrarle a las huertas tradicionales los valores ambientales, es que los tiene simplemente porque ha habido una transformación pequeña, relativamente pequeña, del ecosistema climático. ¿Esto qué significa también? Significa que el agua entra y sale del río a las huertas y viceversa varias veces, y que por lo tanto tenemos uno de los primeros ejemplos de economía circular del agua, de la que ahora mismo tanto se habla en la Unión Europea, que es hacer un uso continuado de las actividades económicas del agua para no digamos, acudir de nuevo a los ecosistemas naturales a extraer más agua. Este concepto de economía circular, bueno, se estaba aplicando ya desde hace 1000 años en las huertas históricas, porque hay ciclos de reutilización del agua 3, 4, 5, 6 veces, y si no, que se lo cuenten a los usuarios de las vegas bajas o de las colas de riego, de los azarres, etc. Por lo tanto, es un enorme, un monumental error aplicar o analizar la eficiencia a escala de parcela agraria, porque el problema no es que entren o dejen de entrar 8, 9 o 10.000 metros cúbicos por hectárea, porque buena parte de ese agua sigue en el sistema, sigue en los flujos superficiales, en la huerta siguiente, o vuelve al río, o vuelve a la aluvial, que en última instancia que está manteniendo el canal de base del río. Por lo tanto, cuando analizamos la eficiencia en el uso del agua en los regadíos históricos, no podemos usarlo, la escala no puede ser la parcela, tiene que ser el conjunto del sistema, y ese conjunto del sistema es enormemente eficaz, enormemente efectivo, y no lo digo yo, lo dice un estudio internacional de la FAO publicado hace 2 o 3 años, lo dice un artículo publicado en Science este mismo año, y lo dicen los numerosos estudios científicos que ahora mismo estaba yo terminando de revisar, aplicados ya a regadíos concretos en España. Y esto lo digo porque
de regadíos, cuando se aplican a regadíos tradicionales, sistemáticamente no consiguen ahorrar agua. Y es lógico que no consigan ahorrar agua porque estos mismos estudios, puedo dar las referencias científicas, muchos de ellos están publicados en español y están disponibles en internet para quien esté interesado. Los planes de modernización de regadíos tradicionales, en primer lugar, lo que hacen es intensificar la producción por hectárea, con lo cual el posible pequeño ahorro, que normalmente no supera el 10-15%, de alguna manera se anula por completo porque la producción por hectárea aumenta muchísimo, con lo cual la rentabilidad técnica y económica es indiscutible, pero rentabilidad en términos de ahorro de agua, desde luego los planes de modernización de regadíos nos generan. Pero es que además, si esta cuestión que es común a todos los planes de modernización, en el caso de los regadíos tradicionales se añade un segundo factor, y es que eliminamos prácticamente todos los retornos que había. Entonces lo que hacemos es desecar todavía más las huertas, con lo cual además estamos generando un impacto en toda esa biodiversidad de acequias, de brazales, etc. Estamos desecando las huertas, estamos reduciendo los flujos que alimentan el aluvial y por lo tanto el propio río. Sí, gracias. Y estamos enviando menos agua para esa reutilización sucesiva, para esa economía circular del agua de la que hablaba. Y, de hecho, el plan de modernización de regadíos tradicionales de Mula fue uno de los principales factores que conllevaron a la desecación de las fuentes del río Mula, con lo cual el río no tuvo más agua, el plan de modernización de regadíos tradicionales tuvo menos. En ese sentido, todavía se siguen haciendo actuaciones de este tipo, y también por otras razones, por ejemplo, para ganar aprovechamiento urbanístico, como son los entuamientos de acequias. Aquí Huermún, que tiene una labor impagable, que desde luego hay que reconocerle, lleva desde muchísimos años denunciando estos proyectos de entubamiento de acequias, que desde luego no se pueden justificar, como lo acabo de decir, desde el punto de vista del ahorro de agua, y sí posiblemente a la hora de ganar aprovechamiento urbanístico en las huertas, y por ejemplo una de las más recientes que ha sido denunciado ahora a principios de octubre en relación con plazas de la acequia de Pitarque, ¿no? Pero es que además seguimos asistiendo a una destrucción continuada del patrimonio de nuestro ambiental, pero también cultural, de nuestro valiosísimo patrimonio hidráulico, todo lo que tiene que ver con acequias, con brazales, con molinos de agua en nuestras huertas. Y también Huermún tiene una larga lista, digamos, de denuncias de destrucciones en la huerta de Murcia, pero eso está ocurriendo también en otras huertas tradicionales, ¿no? En definitiva, necesitamos una protección urgente ya es más por la vía normativa. Entre otras cosas porque estamos hablando de medidas a dos velocidades. Es muy importante que al final tengan rentabilidad y que la sociedad reconozca el valor productivo de las huertas. Pero como no tengamos ya medidas inmediatas de protección a nivel del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia y de otra, en este caso porque hay que más pero en fin, y se declare como agropaisaje protegido por su valor cultural, cuando vayamos a querer poner en marcha medidas más de tipo agrario, pues va a resultar que vamos a llegar tarde. Por lo tanto, urgente esa intervención de choque, que es una protección legal a nivel del Plan General de Ordenación Urbana y de protección estricta de lo que ahora mismo todavía nos va quedando del patrimonio urbano, y eso lo hago extensivo al resto de huertas de la Vega del Segura, mientras seguimos, por supuesto, promoviendo que otras medidas más de medio plazo o que tienen que ver más con el reconocimiento de la sociedad a los productos de la huerta vayan llevando para adelante. Pero si no ponemos al enfermo en la UBI, cuando vayamos a querer poner el tratamiento, pues que el enfermo habrá fallecido. Gracias. Yo voy a dar una pincelada, aunque sea somera y rápida, de lo que es la Junta de Hacendado. La Junta de Hacendado es la comunidad regante de la Vega Media de Murcia. En concreto, supone una superficie, un territorio aproximado de 8.000 hectáreas y encuadra a cerca de 22.000 regantes. En este entorno que está en el municipio de Murcia, con toda su pedanía, junto con el ayuntamiento de Murcia, lógicamente, Alcantarilla, Benier y Santonera. Bien, por no polemizar, porque ya se empieza a hablar aquí de juzgamiento y demás, yo tengo un punto de vista muy positivo respecto a lo que se ha hablado aquí, y cogiendo la palabra del presidente intervenga, el señor Josep, habla de una cosa que nunca se habla en este tipo de encuentros, de la palabra huertano. Es decir, la huerta de Murcia no es como el jardín de Florida Blanca o cualquier tipo de jardín que por la mañana van, se riega, se poda, se barre para disfrute
de los ciudadanos. Para que exista huerta tiene que existir el huertano, y para que exista el huertano se le tiene que facilitar sus medios de vida, su posibilidad, sin prohibirle que se pueda hacer una casa, porque muchísimas veces el huertano lo mandan a vivir por circunstancias, por expropiaciones, por urbanizaciones, etcétera, a una casa en el núcleo urbano, y no puede tener, digamos, el acceso directo a su huerta. El que vive en la huerta está pendiente directamente de su huerta. El tema de la productividad, la productividad son muy relativos, porque hay que distinguir, por lo menos aquí en la zona de Murcia, la zona más periurbana, los huertos cercanos a Murcia son huertos de ocio, por las divisiones hereditarias han sido huertos muy parcelados. Si bien no hay que ser agorero, ni hay que pensar que la huerta no está en la UBI, muchísimo menos. La huerta es un potencial productivo en Murcia, y de Puente Cruceros para abajo, quien conoce bien esta zona sabe que es una huerta muy exportadora, muy productiva y muy eficaz. Se ha hablado aquí esta mañana, y supongo que yo, sinceramente, a lo mejor porque nací con este positivismo, yo no veo ningún fatalismo. Yo veo que por circunstancias de una mala visión del plan general, en vez de crecer la ciudad hacia el norte, ha crecido en el entorno alrededor de la ciudad. Ha habido cierta permisividad por parte de todas las entidades de permitir cosas que a lo mejor no se tenían que haber permitido, y por coger el guante, porque no se me olvida, del tema de los equipamientos, la gran labor que ha hecho Wormur, hay que relativizar un poco también las actuaciones de este tipo de asociaciones que han hecho la labor que tenían que hacer, si bien nosotros, desde la comunidad regante, tenemos que compatibilizar el deseo de la ciudadanía, de lo que antes había dicho también algún ponente, de coger la bici y pasearse un sábado y un domingo por la huerta y verla en estado óptimo. Para que esa huerta esté en estado óptimo hace falta que haya huertanos que la trabajen. Entonces, el tema del tubo sí, tubo no, se lleva un tiempo a esta parte, se está entubando bien poco. En la referencia que hacía últimamente a Pitarque, en concreto se tuvo que entubar un determinado cauce, porque había varios cauces de avenamiento que mandaban el agua al mismo sitio, que quedaba el agua estancada, no había medida y se tuvo que entubar. Es cierto que hay otras medidas, es cierto, no voy aquí a hacer una defensa a ultranza del entubamiento, pero tenéis que tener en cuenta que el huertano, el regante, necesita el agua para su cultivo, y el que vaya a entubar en determinados aspectos requiere y supone una mayor ahorro de agua, se evita el mantenimiento y las mondas, si bien hay que compatibilizarlo. La Junta de Hacendado, con los presupuestos que tiene, son limitados, se disponen para prácticamente el 95% de los casos de ese recurso se destina a la limpieza, monda y mantenimiento de la acequia. Entonces, se ven en las imágenes, esta mañana me han enseñado imágenes, también hay que concienciar a través del ayuntamiento, que se hagan, además que se hizo una buena campaña para posibilitar y concienciar a la ciudadanía que no sea más cívica a la hora del tema de la basura, tirarla en cualquier sitio. Es triste como están muchos cauces que la gente lo utiliza como vertedero. Entonces tiene que haber una labor por parte nuestra, por parte de la Confederación, incluso por parte del Ayuntamiento, de concienciar a la ciudadanía de que las acequias no son sitios para depositar la basura ni los escombros. ¿Cómo? Posibilitando puntos verdes para poder mirar qué imagen más lamentable. Pero el huertano bien poco puede hacer respecto, porque es el principal ecologista que hay en la huerta, es el propio huertano, porque él quiere que funcione y esté todo conforme para poder subsistir. Se ha hablado también del modelo fallido que ha habido últimamente en la PAC, porque como bien ha dicho la persona responsable, va todo dirigido al cereal. Cualquier escritura que se coja hoy en la huerta de Murcia dice trozo de tierra de río moderal. Actualmente la morera, como bien sabéis, ahora es prácticamente el cítrico y la hortaliza, pero el doctor tiene la Iglesia que se piense o se investigue sobre qué otro tipo de productos se puede potenciar para el tema del han hablado, el consumo urbano, el consumo de proximidad, y en definitiva yo sinceramente insisto, fatalismo ninguno. El tema de la crisis pudo venir bien porque qué culpa tenía el huertano
que si un plan parcial determinaba que había que entubar determinada zona porque se iba a hacer un jardín, una acera, ¿qué oposición podíamos hacer nosotros? La única gestión que se podía hacer desde la Junta Central en este caso era que el riego tradicional permaneciera, pero no nos podíamos oponer a un desarrollo que no había tenido en cuenta ni siquiera el interés propio de salvaguardar la vida. Insisto, porque es lo que más quiero que quede claro, que tiene que existir ese huertano, se le tiene que permitir y se le tiene que posibilitar esa acción que se ha venido haciendo históricamente y en estos momentos tan difíciles, que se siga permitiendo y sigue existiendo esa imagen o esa persona que es fundamental para que siga existiendo esta huerta milenaria que tenemos. Igualmente me gustaría destacar que desde la Junta Central se está haciendo una labor de desarrollo y con ayuda a veces propia y a veces de la red de las distintas corporaciones y de la comunidad autónoma para poder mantener e incluso rehabilitar determinados tramos como se está haciendo de forma inmediata. También hay que valorar la actitud del ayuntamiento, en este caso la nueva corporación con la creación de la Concejalía de Huerta, también se está haciendo una labor importante de mantener el patrimonio y rehabilitar determinados aspectos y zonas importantes, pero insistimos que la Junta Hacendado es una comunidad general de regantes que se destina y se encarga de la distribución de los riegos, nuestra vega media, que nuestro presupuesto es limitado y sí aprovecho esta ocasión para solicitar ayuda a todos los oyentes, a todo este tipo de intervenciones de federaciones y a todos los niveles para que se nos ayude, que no se nos critique, que siempre parece que somos los malos de las películas con el tema de los encubamientos. Los encubamientos en determinadas ocasiones han sido necesarios porque se han impuesto por el propio plan. Entendemos que tener un cauce a cielo abierto como se ve en la foto es lo ideal, pero en determinadas ocasiones también hemos sido simplemente gestores de la voluntad del regante. El ciudadano que vive en Murcia o en la Medanía sin la cercanía de un cauce, pues bueno, pasea y quiere verlo en condiciones, pero el que vive pegado a un cauce muchas veces quiere vivir en condiciones. Sí, tenemos infinidad de escritos en la Junta Central por los cuales se nos solicita que se entúen determinados tramos de las personas que viven cerca por los problemas de humedad, de mosquitos, de tal. Entonces, hay que compatibilizar esa voluntad que quiere el regante muchas veces de tener el cauce en condiciones óptimas frente a lo que quiere el resto de la ciudadanía, de tenerlo todo bonito, todo ecológico. Entonces, nuestro planteamiento es conservar, mantener, pero también solicitar las ayudas oportunas para que se siga disponiendo de este vergel maravilloso que tenemos aquí en la huerta. Por mi parte, nada más, y luego hay algún poquito de caso. Bien, efectivamente, como se ha dicho, la Huerta de Murcia es un espacio agrario periurbano, es uno de los ecosistemas, de los agrosistemas más emblemáticos, sin ninguna duda, de toda Europa, un paisaje de extraordinario valor cultural, declarado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, y nuestra huerta, nuestro paisaje de huerta, reúne todas las características de la Federación Interrega de los territorios agrarios históricos, cuya defensa y recuperación promueve la Federación y que desde el Ayuntamiento de Murcia coincidimos plenamente, por eso nos incorporamos y aprobamos el pacto y, como les digo, pues nos sumamos sobre precisamente las bases de la soberanía alimentaria, a la que ahora me referiré, también la educación ambiental y la sostenibilidad. Como también se ha dicho, efectivamente esa red de riego y ese río Segura pues ha convertido unas tierras áridas en una huerta fértil, como decía Julia, con terrenos de aluvión del propio río. Desde el Ayuntamiento de Murcia quería simplemente lanzarles 3 o 4 ideas de lo que venimos desarrollando y cuáles son nuestros puntos de trabajo, nuestros
nuestra metodología, nuestros objetivos. Efectivamente, se constituyó una concejalía de huerta, además se unió al urbanismo y al medio ambiente. Es verdad que hace muchos años había una concejalía de huerta, pero tenía otro enfoque muy diferente, gráfico. En este caso se ha entendido que la planificación precisamente tiene que ir unida a la huerta. Por otro lado, elaboramos un plan de acción de la huerta con una visión integral, con actuaciones, no es un plan estratégico, no es un plan marco, sino actuaciones, como digo, concretas sobre el territorio. Estas actuaciones, y por lo que hace referencia a lo que es los regadíos y el aspecto productivo, tiene una serie de medidas que estamos desarrollando, como es esa apuesta por la agroecología, por unos productos de calidad, por fomentar el asociacionismo, los mercados de proximidad, los incentivos fiscales por el mantenimiento de la actividad agrícola, lo que son los bancos de tierra, es decir, medidas muy concretas que ya están en pleno desarrollo y que desde luego están cambiando la mentalidad, que como decía Juan Jesús, el secretario de la Junta de Hacendados, es muy importante para que la huerta siga siendo y que tenga mucho futuro, pues potenciar, por supuesto, el aspecto, como digo, económico, el aspecto productivo. Los puertos de ocio, etc. A ello, no solamente ese aspecto de agroecología, al que se refería a la Federación Intervega, sino también el aspecto, por supuesto, educativo, de formación, de concienciación, de sensibilización, que desde que tenemos responsabilidad, pues lo hemos enfocado no solamente en esa Semana de la Huerta, que pretende pues concienciar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista productivo, no etnográfico, que también, pero fundamentalmente los otros aspectos que les estoy refiriendo, esas actividades formativas con los escolares, donde en la huerta hay un punto de información ambiental, que fue una de las primeras medidas que tomamos en Contraparada, actividades integradas en el programa de Escuelas Verdes, bueno, una serie de actividades, como digo, que también van en esa dirección. El centro de interpretación de Contraparada, donde el agua, el río, la red de regadío va a representar en nuestra ejecución su elemento, su objetivo, y va a ser un centro de interpretación, como digo, del agua y el regadío. La recuperación del patrimonio y de los cauces. En ese sentido, pues hemos suscrito convenios con la Confederación Hidrográfica y con la Junta de Hacendados para intervenir tanto en el río como en la red de acequias. Hemos realizado pues, intervenciones en la Alcucía para destimbrar un tramo junto al Molino del Amor. Ahora mismo estamos en proceso de rehabilitación y está prevista la apertura de un segundo tramo. Estamos realizando proyectos también de recuperación de cauces y adecuación de los espacios en el Molino del Batán, que ya hemos terminado toda la restauración arqueológica del puente del Torreón Árabe, en el Molino de la Pólvora, que está prácticamente para adjudicar, o sea que surgieron unos restos arqueológicos que nos han hecho modificar el proyecto, adecuación también de diferentes proyectos de setas verdes junto a la red de riego, que también prevé el destimbrado de determinados tramos. En este sentido quiero agradecer la sensibilidad de la Junta de Hacendados para hacer realidad en esta etapa estos proyectos. Sendas verdes en la Luz Marina, en la Raya, en la Alberca, la recuperación del Molino de Oliver en Alcucer, que es otro proyecto en el que estamos, también la recuperación de cauces en la Zacaya, adecuación de itinerarios en Churra la Vieja, en Cabezo de Torres, y uno de los proyectos para mí más emblemáticos. Se habla mucho del Monteagudo, se habla mucho, por supuesto, del Malecón, pero también la Rueda de la Ñora, junto con Contraparada. Yo creo que menciono los lugares emblemáticos que tiene nuestro municipio. Es un proyecto muy ambicioso de peatonalización,
que también va a descubrir 2 tramos de aceite. Estas actuaciones, sí, voy terminando, no son anecdóticas ni puntuales, sino que, como digo, pues lo que pretenden es poner en valor nuestra red de riego. Simplemente mencionar otras dos líneas de trabajo. Una sería la referida al cambio climático, lo digo porque ahora cambiaré de registro. Dentro de la estrategia de adaptación al cambio climático, que hemos sido el primer municipio que hemos aprobado, pues el agua representa un elemento, como no puede ser de otra manera, fundamental, y ahí se prevé una serie de medidas dirigidas también en la línea de las actuaciones que estamos llevando a cabo. Y finalmente, señalarles también la tercera línea de trabajo, que es la eliminación de los vertidos a los cauces, la dotación de infraestructuras de saneamiento en la huerta y la regeneración de las aguas de las estaciones depuradoras, que podrán suponer para nuestra red de riego pues un cambio de imagen que no se buscará. Yo toda la mañana estoy oyendo la huerta de Murcia y la huerta de Murcia, pero resulta que en Calasparra también hay huerta. Yo soy de Calasparra y voy a intentar contarles las problemáticas, porque hay en Calasparra, en Murcia, en Cartagena y en todos sitios hay una situación ahora que es un enfrentamiento claro entre el agronegocio y la agricultura tradicional. Eso nos lo han dicho y es innegable, porque está a ojos vista, y es la lucha que existe entre un sistema, podríamos decir, económico, que lo único que interesa es la producción, es el dinero, es el desarrollo, el progreso, lo que ellos llaman progreso, y que yo llamo de otra manera, y eso es la lucha que está existiendo en este momento dentro del sistema económico en el que vivimos, que no voy a decir el nombre, pero que todos lo sabemos, y que es decir, buscamos mantener el mundo, buscamos una mejor vida, o buscamos una mayor productividad que va a favorecer exclusivamente a unos sectores determinados, minoritarios, que acumulan la mayor parte de las riquezas de mi pueblo, de Murcia y del planeta. Realmente ese es el conflicto. Por eso les voy a contar lo más brevemente que pueda la historia de mi pueblo. Nuestro pueblo, Calasparra, es un pueblo que realmente es rico en agua, hay que decirlo claro. Tenemos varios ríos, tenemos el río Segura, y allí cerca del río Segura pues desemboca el río Mundo, así dentro del término municipal casi entre Calasparra y Moratalla. Tenemos el río Quipar, que también atraviesa gran parte, aunque lleve poca agua, pero tiene su pantano. Tenemos el río Argos. Hay un gran depósito de agua del cual se están nutriendo muchos de estos regadíos del agronegocio, y que se llama, es un sinclinal, una formación geológica donde se acumulan, no cabe duda, que los residuos que llegan de muchos sitios de los propios riegos tradicionales. Bien, pues el río Segura, por ejemplo, en Calasparra, en los últimos años ha sufrido dos intentos de desviar el agua. Uno fue cuando quisieron llevarla por la Rambla de Benito y conducirla y que a otros sitios para que no pasara, y nos negamos a ello, y realmente fuimos gente que no pertenecíamos muchos al mundo de la agricultura, porque yo me acuerdo que hasta en mi cole hicimos una manifestación tremenda, montamos a los críos en autobuses y fuimos a protestar por una cosa, porque ellos son los que más van a sufrir el futuro, lo que les quede bien, y los que les quede mal lo van a disfrutar o padecer. Después hubo otro intento de entubamiento también, allí justamente por la parte del Cenajo, para desviar las aguas, también, sobre todo más abajo, ya en el término de Calasparra, para desviar las aguas del trasvase y que se fuesen por otro sitio. Tuvimos también aquello, su estira y afloja, pero desgraciadamente a veces tenemos que las instituciones no defienden el futuro, o porque no lo ven claro, o porque tienen presiones, o por otras cosas que no sé cuáles son. Bueno, no las puedo decir, porque en el mundo del agua existe un lobby y existen sus corredores de venta de agua, que están siempre aquí doy, aquí llevo, y aquí traigo, y aquí pongo, y allí quito. Eso es sabido, pero no manifestado ni siquiera en los medios de comunicación, porque son cosas que están debajo, pero que nadie quiere decirlas. Esto es el miedo que siempre tenemos a decir las 4 verdades o 5 de los que no.
Bueno, pues en Calasparra la última que nos pasó, como en muchos otros sitios, es que se hizo un pantano para acumular el agua de Largos, y el pantano de Largos que se llama, y allí pues se creció, porque bueno, en Calasparra hay 4 zonas de cultivo, podríamos decir. En la huerta de Largos, la Vega del Segura, la zona que podríamos decir de secano puro, que es la zona de Castitán, y últimamente pues nació, como es lógico, los cultivos de ultrapase. En Calasparra, en la zona primera, en la zona que había, pues ahí está incluso la estación de elevador. En la zona de Largos, cuando se vio que aquel pantano le hizo un gran... Aquí está mucha hambre en Calasparra, podríamos decir, son pequeñas huertas, todas distribuidas en terrazas, porque lo que es el valle del río Argos es muy estrecho, y entonces tenían que hacer terrazas, entre otras cosas porque los agricultores no eran tontos y sabían que tenían que conservar la tierra también. Y la única manera de conservarla es evitar la erosión. Por eso se hacían terrazas para que no se deteriorara el suelo, que es la base realmente de la agricultura junto con el agua. Bueno, pues esta zona cuando se hizo el pantano de Largos, pues aquello se mejoró muchísimo. Y bueno, pues uno tiene la sensación de que pasa como hacemos con los países subdesarrollados, pues pasa también a nivel interno de las comunidades. Es decir, nosotros vamos a África a sacar de allí su riqueza, y ahí te quedas. Yo a veces tengo la sensación de que el noroeste somos la zona donde vamos a sacar sus recursos naturales también para que otros se enriquezcan con ellos. Tengo la sensación así. Puede ser una opinión mía, no sé, pero creo que con bastante fundamento. Lo que se ha hecho en los últimos tiempos es proponerles se les propuso a los agricultores, porque parece que aquí el agua es otra cosa también, es decir, parece que el agua solamente le interesa a los que riegan. O sea, los problemas del medio ambiente son problemas de todos. Y no se consulta generalmente en estos temas nada más que a los regantes. Yo digo, pues yo sí tengo unas macetas, pues también tendré que opinar, ¿no? Sí, perdóname. Bueno, es que iba a decir más cosas, pero total, que el caso es que con el plan de regadíos que les han puesto, ha habido allí traca. Porque había gente que se oponía a que la única forma de modernizar era poner riego por goteo. Algunos agricultores se pusieron en contra. No sé si fue la Confederación, fue algún listo de turno, les hizo cambiar la estructura que tenían, que hay 8 comunidades de regantes, pero se creó una estructura nueva que no tenía ni adjudicada agua ni nada por el estilo, sino lo que era crear un grupo nuevo para que fuera quien opinara, quien gobernara y quien controlara. Actualmente hasta van a desaparecer las comunidades de regantes por decreto ley de la Confederación. Claro, eso es el divide y vencerá clarísimamente. Y bueno, lo que trata, se vende agua de aquel pantano, nadie sabe a quién se vende, cuánto se tiene de ella, qué se hace con ello, absolutamente nada. Los regantes tienen que sufrir hasta vejaciones para tener el agua. Los que no se han acogado a la modernización, los que no se han... porque al final, después de muchas luchas, se quedó que se coexistirían los dos sistemas de riego. El sistema de riego tradicional, a portillo que se llama allí, y el sistema de riego por goteo. Hay mucha gente que le ha venido muy bien, y es verdad, porque las horas de riego había gente que tenía que regar a las 3 de la mañana. Pero es que ahora resulta que los que riegan por el goteo sí van a tener horario para regar. Los que riegan a portillo les ponen condiciones leoninas para poder obtener el riego. Las acequias ya no circula el agua por ellas, están bastante bien en algunos tramos, pero el agua no. Bueno, este es un ejemplo, podríamos decir, que nos permite, como podríamos tener muchos, pero que nos conduce, no a nosotros, sino a gente de todas otras zonas del río Segura, a constituir lo que se llama la plataforma Segura Transparente. Y se llama Segura Transparente, no, lo de transparente no es así por casualidad. Transparente porque creemos que en el sistema de riegos en esta región, no sabemos en las demás, pero en toda la cuenca del Segura, desde que nace en Pontones hasta que llega a Guardamar, existe poca claridad y poca transparencia en la gestión. Y por lo tanto se están cometiendo cosas que serán legales, lo decimos que no.
pero que desde luego injusta son 100%. Y que hay que replantearse eso, no solamente por los regantes, sino por conservar nuestras huertas, por conservar lo que ya hemos dicho aquí, han dicho otros compañeros, y queremos sobre todo el objetivo básico, principal, es defender el río, porque estamos viendo que el río se termina, que el río se acaba. Antes hablaba con José Manuel y hablaba con unos compañeros que hay por aquí de la misma asociación, y estamos viendo que el río desaparece, y eso es una de las cosas que queremos, y al mismo tiempo denunciar que hay irregularidades que no tienen por qué existir, porque para eso tenemos una ley de transparencia, tenemos una nueva sociedad, una nueva cultura política que nos obliga a que todo esté claro, que todo se sepa qué se hace con ello, a dónde va y para qué va. Hacer ninguna actuación, puesto que la Confederación es un organismo que nosotros servimos el agua en alta. ¿Qué significa eso? Que el agua se pone a disposición de las comunidades de regantes diferentes a principio de la toma, y luego ya cada comunidad distribuye a sus comuneros según sus ordenanzas y su sistema de riego. Nosotros ahí no nos metemos, nunca nos metemos. Si hubiera un problema, si hubiera una cosa que fuera, digamos, anómala o que no fuera legal, pues ya se vería la intervención del organismo, lógicamente. Pero en principio, lo que ha dicho ella, no sabemos nada ni intervenimos en nada. Y si hay casos concretos, lo que tienen que decir es comunicarlo al organismo para que se tomen medidas correspondientes, por supuesto. Y ya paso un poco a... Repite lo que he dicho para que sepan lo que algunos piensan. Cosas concretas, ¿no? Yo queremos cosas concretas, o sea, generalidades, eso no nos dice nada. Nosotros actuamos con casos concretos y cosas concretas. Bueno, ya empezando un poquito la intervención, simplemente va a ser unas notas históricas para ver un poco en qué consisten los arreglos tradicionales en la Comunidad de Segura. Si nos remontamos a los antecedentes, hay una orden de Isabel II del año 1800 y pico, en la cual decía que se tenían que construir azudes para derivar las aguas a cada una de las tomas. ¿Por qué construir azudes? Puesto que a la vega baja no le llegaba agua. O sea, conforme vamos, el sistema de río es vega alta, media, cada vez que se va tomando agua por la parte de arriba, pues al final no llegaba el agua hacia abajo. ¿Qué forma se pensó? Pues construir azudes para hacer una derivación que cada uno limitara su toma de agua y en función del caudal que fuera concedido, 40 litros, 100 litros por segundo, el volumen que fuera, y a partir de ahí el azul derivaría por encima saltando para que pasara a la vega siguiente. Y esa fue la forma, digamos, una de los primeros intentos de controlar un poco los regadíos y que le llegara a todos los agricultores. Luego después, en este mismo ayuntamiento, el 28 de enero de 1920, se constituyó el Sindicato Central del Río Segura. Este Sindicato Central del Río Segura estaba presidido por el entonces ingeniero jefe de la División Hidráulica del Segura, don Ramón Martínez de Campos, y con representantes de todas las vegas, vegas alta, media y baja. O sea, esa ha sido una tónica siempre que se ha mantenido. Todas las vegas han estado representadas en todos los organismos, en todos los sindicatos y posteriormente, actualmente, en la Junta de Gobierno de la Confederación. Cada uno tiene su representación en función de las hectáreas que tiene. Bueno, el tema de la Confederación, y en este caso de la comisaría a la que yo pertenezco, es una unidad. Antes estaban separadas. La Comisaría de Aguas era un organismo que dependía del Ministerio de Fomento y en el año 95 se integró en la Confederación. La Comisaría de Aguas, ya en el año 95, buscando documentación para otra charla, encontramos una orden del 26 de abril de 1940 en la cual decía: regulando los aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del Segura. Venía a decir en la exposición de motivos que dada las particularidades de la vega del Segura, de las tierras que eran muy fértiles, porque se estaba aprovechando el agua de una forma muy óptima y para mejorar la vida de los ciudadanos. Pero ¿qué pasaba? Que también había una segunda parte, es que el agua estaba un poco descontrolada, el control no era exhaustivo, o sea que se producían muchos incumplimientos. Entonces, leyendo eso, pues yo creo que si nos miramos ahora, en el año 2018, prácticamente lo mismo. O sea, de los años 40 hasta ahora, creo que hemos avanzado un poco. Nosotros intentamos hacerlo en la medida de lo posible. Me refiero a los incumplimientos. ¿Qué decía esa orden? Pues, curiosamente, lo voy a leer. Dice, bueno, tenemos que tener o sea, se facultaba la Comisaría de Aguas como la autoridad superior en materia de aguas para
ocupar instalaciones sin concesión, modificación de las concesiones sin autorización, o las que se apartan de las normas aprobadas. Eso ahora mismo lo vemos también todos los días. O sea, gente que coge más agua de la debida, que hace modificaciones en las instalaciones sin autorización, o que hace otro uso distinto del que tiene aprobado, ¿no? Entonces digamos que se ha avanzado poco, digamos por la idiosincrasia de los propios regantes, o por la necesidad también puede ser, pero siempre debe estar regulado. O sea, todas las cosas, si tienen una regulación, siempre habrá un aprovechamiento más óptimo del recurso, que en este caso es un recurso escaso y en esta pública muchísimo más que el recurso del agua. Bien. Luego, continuando con la nota de historia, el decreto del 53 viene digamos, a ordenar un poco o a definir las tres vegas, alta, media y baja. Y en principio se pone 11.500 hectáreas en la vega alta, 13.500 en la vega media y 29.500 en la vega baja. Y los regadíos en este momento se dividen en tres grupos: tradicionales, preexistentes a 1933. De aquí lo del regadío tradicional. O sea, digamos que esto viene de aquí, el decreto del 25 de abril del año 53. Estos regadíos, ¿qué tenían que hacer? Pues estos preexistentes digamos que era una cosa que era una legalización de facto. O sea, que no era constitutivo, que era una concesión, sino una declaración, era declarativo. Tenían que acreditar que estaban 20 años en funcionamiento, por eso, desde el año 33 al 53. Por eso se decía regadíos, preexistentes a 1933. Y en el año 53, todo lo que tuviera 20 años hacía una declaración y se le daba su concesión. Luego, otros nuevos regadíos que eran posteriores al año 33, esta palabra yo creo que no es muy acertada, lo de posteriores, ¿no? Puesto que, en sensu contrario, los preexistentes eran nuevos regadíos que se creaban, que estaban anexos o digamos cercanos a esos regadíos tradicionales. En definitiva, una ampliación de regadíos. Y por otra parte, regadíos de regulación de nuevas ampliaciones, otra entelequia, o sea, era una segunda ampliación. O sea, aquí tradicionalmente se ha venido ampliando todo lo que se ha podido. Eso es una prioridad. No, es una prioridad. Bien, ¿por qué se amplió en el 53? ¿Por qué se amplió los regadíos? Pues básicamente pues que había una necesidad de Europa, Alemania, Inglaterra, el tema de los cítricos. Entonces, vieron la oportunidad de mercado cítrico y de los mercados eran mercados muy, digamos, emergentes y que había una oportunidad de negocio, ¿no? Y esa sería. Luego, nosotros, desde la Confederación, ¿cuál es nuestra labor? Estamos detectando muchísimo en nuestro municipio y que supone continuas denuncias y hay aquí responsabilidades que lo podrían aclarar, ¿no? Porque tanto es competencia del Ayuntamiento como competencia de la Confederación Hidrográfica. Y es que cada vez estamos viendo más roturaciones de tierras y ampliaciones de regadíos en zonas que siempre han sido tradicionalmente de secano. Estamos hablando del Garruchal, es decir, continuamente desmontes y plantación de cítricos en zonas que tampoco me explico dónde sale el agua, porque eso es competencia de Confederación aprobarle esa ampliación de regadío y del Ayuntamiento urbanísticamente de por qué se hacen esas roturaciones, porque al final eso es agua que se le quita al regadío tradicional, porque de algún sitio tiene que salir el agua. Entonces, bueno, era la pregunta, que aclarar esa situación, a ver por qué se está haciendo eso. Bueno, voy a contestar yo primero y ya pido disculpas, luego volveré a sumarme al foro. Bueno, te voy a contestar de una manera muy clara y concreta. Nosotros, cuando hay cualquier movimiento de tierra que efectivamente requiere la correspondiente licencia urbanística, inmediatamente que tenemos conocimiento del mismo, se levanta el correspondiente acta, se informa y se incoa el correspondiente expediente sancionador urbanístico y de restablecimiento de la legalidad. Esa es la respuesta, porque es lo que debemos hacer y lo que venimos a hacer. Por parte de la Confederación, lo que se hace es que en denuncias concretas pues se va viendo la situación que hay. El tema de las roturaciones pues no se puede denunciar porque una mera roturación para nosotros no es una cosa sancionable. Tiene que estar regando, o sea, tiene una plantación que tiene que estar regando. Entonces, si se ve que se está regando, entonces tiene que hacer la correspondiente de lujo. Y lo que sea de Garruchal, pues todas las denuncias que
que van llegando, tanto sea del Seprona como del Ayuntamiento, que a mí también el propio Ayuntamiento, la Policía Local, nos manda las denuncias, nosotros las tramitamos todas y pasa al régimen sancionador y sigue su trámite el expediente igualmente. Por aquí. No, simplemente soy el que plantea el representante de Cantabria de la Asociación Ecologista ARCA. No era ninguna pregunta para los demás congregados porque hay esas que no existen. Es otro mundo, el mundo cantábrico diferente al Mediterráneo. Pero no quería dejar de pasar una intervención de Julia que ha hecho aquí, y ha pronunciado una palabra que para mí es clave en todo el proceso que estamos discutiendo en Interreglas desde hace años. Ha dicho Plan General de Ordenación Urbana, ¿verdad, Julia? Para mí la clave de la protección de los suelos, que lo hablaremos más adelante, es conseguir que el plan general, los planes generales de urbanismo protejan los territorios agrarios. Sí, yo quería, añadiendo a eso, una cosa muy importante, que es que los planes hay que hacerlos con participación de la sociedad. Que esa es la base, lo establece la ley, que tiene que ser con participación, y si no llevan esa participación bien documentada, no se suelen aprobar, como mínimo. Entonces, es que no está Antonio aquí, pero podría que él conoce bastante el tema. Pero que es que eso se olvida, es que no se olvida, se hace a uno que no interesa, en una palabra, porque eso crea conflicto con los intereses que hay en otros sitios. Bueno, y otra cosa deciros que yo he traído el manifiesto con el que se creó Segura Transparente, hay unos cuantos ejemplares, si queréis ahí los podéis coger. Bueno, yo simplemente añadir que tenemos todos los presentes a sumar fuerzas para exigir esa revisión que cuanto antes mejor contra la ordenación urbana de Murcia, de Molina de Segura, de los municipios de la Vega Baja y no solamente para conseguir esa prevención urbanística, sino conseguir también que el río distribuya agua en cantidad, o sea, a las huertas para que realmente pueda seguir funcionando y en calidad suficiente, ¿no? Y antes no he tenido tiempo para comentar las cuestiones que me parecen muy importantes. Hay que garantizar, digamos, que sigan siendo huertas a través del Plan General de Ordenación Urbana y también garantizar que siguen teniendo el agua en cantidad y calidad que siempre han tenido las huertas, ¿no? Y por lo tanto, mencionar dos amenazas muy importantes. Una, la compraventa de derechos de agua de los regadíos tradicionales. Ahora hay una enorme apetencia por el agua de los regadíos tradicionales para ser comprados, que sea intercambio de derechos para otro tipo de regadío. Y en segundo lugar, el tema de la calidad del agua. Gracias, por ejemplo, a las grandes movilizaciones que hubo en la Vega Baja, se ha conseguido reducir la contaminación orgánica, o por lo menos ha habido una mejora importante. Pero otras contaminaciones que son también muy preocupantes, que son un verdadero problema para, por ejemplo, para la municipio de la Vega Baja, sigue, digamos, sin ser controlada y sigue en aumento, como es la salinización de las aguas, que ha sido provocada tanto por la falta de regadío, que denominado adecuado, por ejemplo, margas con zonas del Tajo Segura, del trasvase de Tajo Segura, como por el hecho de que como cada vez circula menos agua por el río, no solamente nos estamos cargando el río Segura, sino que además esa salinización pues evidentemente aumenta y ahora mismo hay una situación realmente problemática y asfixiante en la Vega Baja. Por lo tanto, hacen falta medidas urgentes, digamos, en paralelo a esas otras medidas de promoción de la agricultura sostenible que insisto que va a traer la ciudad. Por aquí, Hola, buenos días. ¿Se oye? Ya está. Bueno, mi pregunta es para Adolfo. Pertenezco a una comunidad de regantes que ya utilizamos, después de muchas veces, estamos cerca del Guadalmar y utilizamos el agua de las Azarbes, después de reutilizarse muchas veces en la Huerta de Murcia y en la Vega Baja. Actualmente me he encontrado recientemente con el problema las depuradoras, el agua regenerada empieza a poder reutilizarse para regadío y entonces se pide autorización a la Confederación Hidrográfica de Segura y me encuentro con que
regantes que quieren aprovechar esas aguas, dicen, no, pero el regadío tradicional tienes que renunciar a salirte de la comunidad en la que estás. Nosotros somos Nuevo Río por eso. Tienes que renunciar a nuestra comunidad para utilizar el agua regenerada. Entonces, claro, el agua regenerada sirve para unos cultivos y para otros no. ¿Por qué no pueden haber sobredotaciones con ese tipo de aguas? ¿Qué criterio está siguiendo la Confederación en ese sentido? Soy José Manzano, mi compañero por la radio de venir. Entonces, bueno, las depuradoras, lo que se suele hacer, las aguas de reutilización, se da siempre para regadíos que estén, siempre hay una competencia de proyectos, ¿sabes? Hay competencia de proyectos por esos recursos y siempre se prioriza que sean comunidades regantes antes que particulares y los que estén, digamos, deficitarios, que tengan déficit en su digamos, la dotación que tengan de regadío, si tienen déficit, pues esos sean prioritarios y se van asignando. Luego, el tipo de cultivo, eso lo da la calidad del agua. Hay varios criterios que dice el Real Decreto 1920, en función de si va a ser herbáceos o frutales, los requerimientos, los requisitos son mucho más restrictivos. Pero simplemente es eso. Ese, digamos, el modo de interpretación, y luego, en función de la calidad del agua, si ya es un terciario, puede ser para herbáceos o para hortícolas, pues todavía, si no, será para leñosos, así como frutales o leñosos. Pero, entonces, ¿pero puede compatibilizar esos riegos o no? Perdón, ¿se pueden compatibilizar? El que se tenga derechos de utilizar agua regenerada y utilizar agua de las azarbes, por ejemplo. Son perfectamente compatibles. ¿Y por qué está exigiendo la Confederación que renuncien al río El tradicional? caso concreto no lo sé, habría que verlo, ese caso concreto no. Habría que ver el caso concreto, no, pero sería una cuestión en general no, es compatible. Vale. Siempre y cuando que la calidad del agua sea adecuada, porque claro, que no pueden mezclar una calidad de un tipo para un cultivo que no está adecuado. O sea que eso ya os creo que el tema es utilizar seguridad las mismas conducciones, unas veces se utiliza con un tipo de agua y otras veces. Pero si la calidad es distinta y a donde va es para usos distintos, o sea, puede haber un problema. Pero bueno, eso en Elche estamos acostumbrados a tener a utilizar varias aguas. Vale. Muy bien, gracias. Por aquí había podido... Sí. Hay varios amigos que nos preguntan, como el miembro de la Cola del Segura, de Elche, de la zona de Granizales, y era para Juan Jesús. Quería saber si por casualidad en Murcia todos aquellos acueductos que permanecen sin entubar y sin encofrar, o sea, como antiguamente, debido realmente a los beneficios medioambientales que produce y a los beneficios sociales, ¿tenéis algún tipo de ayuda por parte de la Administración para conservarlos o todo recae en la Junta de Hacendados? Las bondas y todo el mantenimiento. Sí, vamos a ver, del presupuesto hemos dicho de la Junta de Hacendados, gran parte del presupuesto va destinado a la limpieza, mantenimiento y monda de los cauces, tanto a cielo abierto como lo que va hacendado. Es cierto y reconocemos que se recibe una pequeña subvención por parte del Ayuntamiento para la limpieza de cimbras que se han hecho a instancia del Ayuntamiento, sobre las cuales no se hace alguna carretera, alguna baldosa, etcétera, pero que básicamente es insignificante. Hay gente que piensa que con ese pequeño aporte que hace el Ayuntamiento disponemos con ese dinero se puede montar toda la red hidráulica de la Huerta de Murcia, que es impensable, son más de 2.000 kilómetros, y con ese aporte que nos hace el Ayuntamiento se hace solamente para lo que te he dicho, para la limpieza de cauces que están cimbrados a instancia del Ayuntamiento. Se piden infinidad de veces lo que antes hablábamos, aquí pues siempre todos nos pasan la mano, pero a la hora de la verdad poco, casi nadie nos ayuda. Es cierto que cuando se pedía algún tipo de ayuda para la mejora, conservación de cauce, pues nos quedamos fuera. ¿Por qué? Porque el 100% de las ayudas iba destinado al riego por goteo. Aquí, de distancias superiores, se nos indica, no, es que la huerta tenéis que modernizarla. Modernizar la huerta con el gota a gota, con el goteo, es impensable, inviable, y sería realmente cargarnos la huerta, porque el sistema nuestro, como bien ha dicho la profesora, el río tradicional, el río Mancha, supone muchísimos beneficios medioambientales, supone una regeneración de los niveles freáticos, incluso
nosotros no somos consumidores de agua. El agua que se toma en la contraparada prácticamente se suelta en nuestras colas, por el sistema de Azarbe, los sistemas de almacenamiento que aprovechan la orografía entre las dos sierras que hay en el valle, que son el río Segura, con lo cual la persona que diga que el río Amanta supone un desperdicio de agua es porque o no conoce, o porque no sabe, o porque no le han informado bien de los grandes beneficios que supone el río Amanta. Pero bueno, en cuanto a tu pregunta, ojalá pudiéramos recibir más ayudas, subvenciones, incentivos económicos para poder tener la huerta como a nosotros nos gustaría. Nosotros realmente las mondas se hacen en marzo, pero estamos de marzo a marzo todo el año limpiando y arreglando determinados cauces. Las imágenes que salen de vez en cuando, insisto, porque soy insistente en ese tema, tenemos que concienciar también, no a los que estamos aquí porque lo tenemos claro, pero al resto de la población, de que los cauces de aguas vivas y aguas muertas, que son los que recogen el exceso del agua, no son vertederos. Y es lamentable que, teniendo un contenedor al lado, la gente en vez de abrir el contenedor y tirar la bolsa de basura, lo tira al cauce porque va a estar abierto. No por esa razón se han entubado cauce, insisto, porque lo han solicitado los regantes, o bien el propio plan general obligaba a un desvío de una acequia o a intervenir sobre la misma, manteniendo siempre el uso de lo que es la red de regadío. Por lo tanto, ya que estamos en una de las ideas que se puede plantear y ratificar por todos, es que este jardín del Edén se mantenga por todos. Nosotros, con el presupuesto que tenemos, prácticamente no podemos cubrir la totalidad de exigencias que nos pide el lobo desde distintas instancias para mantener tantos kilómetros de cauce en perfecto estado. Hacemos lo posible, pero cuando terminamos por una punta hay que empezar por la otra porque, en fin, el sol fuerte que tenemos aquí, la humedad que hay en el propio valle, requiere y hace que, por eso es tan fértil, por las condiciones hidráulicas que hay, pero necesitamos ayuda de todas las instituciones. Sería bienvenida cualquier tipo de ayuda. Hace poco hemos recibido unas ayudas para arreglar unos tramos de las acequias que se vieron destruidos como consecuencia de unas inundaciones que hubieron en la avenida importante en diciembre del 2016. Hoy, en octubre del 2018, hemos recibido parte, el ayuntamiento hizo algo en algún tramo porque le interesaba, porque se caía la carretera. En algunos tramos la Confederación también lo hizo porque había algunas partidas presupuestarias. La Comunidad Autónoma nos ha concedido una pequeña ayuda para restablecer con muros de mampostería determinados tramos de la ciudad mayor. Insisto, que se nos ayude, porque es muy bonito coger la bici, pasearse por la huerta y exigir que esté en buenas condiciones, pero hace falta los huertanos, a los que represento y reclamo esa ayuda, y lógicamente también una ayuda de todos. Esto es cosa de todos. Gracias, Juan Jesús. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde están? Aquí, luego ahí arriba. Primero aquí. Vale. Gracias. No sé si se oye o me oís sin micro ni nada. Bueno, soy Chema, vengo de Extremadura y en concreto de la zona norte de la cuenca del Tajo, y sí me gustaría, es verdad que nos han dicho que le hago una pregunta general a todos los miembros de la mesa, que nos dijerais algo sobre el tema de los trasvases, y en concreto del trasvase Tajo Segura. Pero evidentemente, como no es así, sí me gustaría menos al representante de la Confederación y la representante de la Fundación Nueva Cultura del Agua que nos dijerais algo al respecto. Gracias. Bueno, la Fundación Nueva Cultura del Agua, lo que sabemos, más allá de opiniones personales, es que el cambio climático no es una cuestión discutible, que estamos viviendo ya el cambio climático, que no solamente va a haber una reducción de todos los recursos disponibles en todas las cuencas, sino que lo estamos experimentando ya, que lo estamos sufriendo ya, que cada vez las sequías van a ser más frecuentes y más intensas, y que eso está afectando también a la cabecera del Tajo, que ya hemos tenido cerca de un año el Tajo cerrado por falta de agua, que hemos tenido en el año 2017 una sequía que ha afectado a toda la península ibérica de
de norte a sur y de este a oeste, es una cuestión a la que no estábamos acostumbrados en este país y a la que nos tenemos que vamos a acostumbrar, y que por lo tanto no se trata de opinar sobre si Tajo Segura ha sido Tajo Segura, ¿no? Es que va a haber menos recursos y va a haber menos recursos para todo el mundo. Y por lo tanto, no estamos en condiciones de debatir si nos adaptamos o no nos adaptamos al cambio climático. O si queremos que haya una transición hídrica o no queremos que haya una transición hídrica. La transición hídrica va a haber. Y va a haber cada vez más años en los que nos pongamos como nos pongamos, no va a haber agua suficiente para atender no solamente los usos en el Tajo, sino también la obligación de mantener los caudales ecológicos en el Tajo, en el Segura y en el resto del río. Y por lo tanto, es una obviedad que tenemos que adaptarnos desde ya a una transición hídrica donde de alguna manera mitiguemos los impactos de esos recursos decrecientes, porque si no, adaptación al cambio climático sí va a haber, claro que va a haber, pero la está viendo, ya la está viendo en la forma de apropiación de tierra, en la forma de apropiación de agua. Ahora mismo hay una gran apetencia por el agua de los regadíos tradicionales, y al final lo que va a ocurrir es que cuando haya problemas y cuando haya sequía, posiblemente las grandes empresas agrarias o los grandes digamos usuarios y los grandes beneficiarios del agua, como puede ser, por ejemplo, el Sindicato de Regantes, el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura, seguirá teniendo capacidad para obtener el agua por poca que vaya quedando, y va a haber una expulsión de los pequeños regantes, de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar, y una eliminación progresiva de los regadíos tradicionales. Tenemos muchos síntomas de cómo se está intentando acabar con comunidades de regantes, sino que hablen en la situación del caso de la comunidad de regantes de Molina de Segura, o que a través de la modernización de regadíos tradicionales haya maneras, digamos, de reducir y quedarse con agua para otros usuarios. Y por lo tanto, no estamos decidiendo, y otra fase no estamos decidiendo adaptación al cambio climático sí o no, estamos decidiendo si queremos gobernar esa adaptación al cambio climático desde el interés público y desde la equidad social, protegiendo a los pequeños agricultores y a los pequeños regantes tradicionales, o lo que queremos es que lo haga el mercado, como está empezando a hacerlo ya. Porque a medio plazo nos quedamos sin agua todos, no solamente aquí en la cuenca del Segura, también en la cabecera del Tajo, y ahí habrá también un incremento de las demandas, porque la acumulación, evidentemente, el abastecimiento no va a ir a menos, va a ir a más, y además hay que cumplir con la Directiva Marco del Agua y con los caudales ecológicos en el Tajo. Por lo tanto, es una cuestión de responsabilidad colectiva empezar ya con esa adaptación y con esa desconexión progresiva que hay que estudiar bien, que hay que hacer bien, que hay que hacerla mitigando los impactos sociales y económicos, pero evidentemente hay que hacerla porque ahora mismo ya, desde el punto de vista de las necesidades de la cuenca del Tajo, hay muchísimos momentos en los que en absoluto se pueda sostener que hay excedente alguno del Tajo. Desde el punto de vista institucional, pues decir que hay una legislación vigente que hay que cumplir y la administración del Ministerio pues hará lo que en ese momento sea proceso. Y desde el punto de vista particular, pues lo que yo lo hago como reflexión, no solamente hay un trasvase de la Segura, en España hay muchos más trasvases, 17, 18, 20, no recuerdo, y no se habla de ellos, no sé. Lo digo como reflexión. Y solo apuntar que si el agua del trasvase no viniera aquí, hay que pensar que la región de Murcia desaparecería parte de la riqueza creada y parte de los cultivos creados. Eso también como reflexión a título personal. Perdona, quedarían 4 preguntas que no van a poder ser lanzadas, así que por aquí una, pero pido brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta, si todo eso. Mi pregunta va a ser muy... Además, no quiere respuesta. Un indicador que han hecho desde Andalucía. Todos conocemos que el ciclo hidrológico es el que dispone del agua y que lo estamos, de alguna manera, lo estamos rompiendo. También todos sabemos que la huerta ha sido la soberanía alimentaria, la riqueza y el trabajo. Pero el agua que tenía disponible la huerta se gasta para otros usos. Entonces, lo que de Andalucía queremos es una reflexión a Intervega, un pronunciamiento de Intervega para el futuro sobre si al trasvase o no, si a la desalación o no del agua, o si a la gestión solo del agua de cada territorio.
está claro que no lo podemos hacer y que quede un poco para la reflexión para el futuro. Muchas gracias. Por aquí era mi hijo. Aquí, la señora. ¿Puede? Lo digo así sin más. Yo creo que lo puedo. Para que te oigan arriba también. En relación a lo que ha dicho Julia, o sea, de cómo la agricultura tradicional es semejante en lo que es el ciclo de circulación del agua con lo que eran los ecosistemas anteriores. Estoy de acuerdo, pero con una matización. El agua de retorno no tiene la misma calidad. O sea, porque en la actualidad los modelos agrícolas están basados en una gran cantidad de fertilizantes y de otros productos químicos que realmente van a los acuíferos y que retornan a los ríos. Yo vengo de Aragón y desde luego el acuífero del Ebro está totalmente contaminado de nitratos por un modelo agrícola que está basado en riego a manta, pero que por el modelo de agricultura que tenemos, la calidad del agua no retorna igual y repercute negativamente. Entonces creo que tenemos que hacer esa matización porque es importante plantearnos qué modelo agrícola queremos para que realmente tengamos un agua de calidad para todo, ¿no? También para la agricultura. Y luego pues el tema de los planes generales de ordenación urbana, considero que son como una medida inicial importante en cuanto a que pueden frenar lo que es el aliquetado de las huertas, pero es necesario pero insuficiente. O sea, porque esto no te garantiza que haya agricultores ni que haya soberanía alimentaria. Nosotros en Aragón, en el Plan General de Ordenación Urbana, tenemos una figura, bueno, en Zaragoza, una figura que lo califica como huerta honda. Diríamos que ahí inicialmente no se puede urbanizar, aunque se puede hacer modificaciones del Plan General cuando se quiera, por eso necesita una ley que dé una mayor, que no pueda ser revertido esa calificación, pero además allí pues, nos dedicamos al cultivo de agroindustrial, de alfalfa para exportación, y con disminución de mano de obra de forma alarmante, cada vez menos agricultores, y también pues, con un modelo que no va encaminado a la soberanía alimentaria. Con lo cual, no pongamos en el tema del Plan General de Ordenación Urbana la solución al problema que aquí se está debatiendo. Necesario pero insuficiente. Si no hay agricultores, no cambiamos. Y para eso se necesita tierra fértil, pero no solo tierra fértil. Muchas gracias. Por aquí. Isabel, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Me ha pasado al José efectivo. Mi pregunta era para el responsable de Confederación, que es un caso muy puntual. Me gustaría saber cómo podríamos saber en la zona del Arbolejo, de la Barrería, hacia dónde va el agua que se cuela en la Turquía, pasado la rueda de la Ñora. Allí hay una rejilla grande con los tubos y por ahí siempre que pasa el agua, cuela y claro, al no verlo no sabemos dónde va. Y existe un bypass que no sabemos dónde va ese agua que se supone que corresponde a toda la zona de la Arboleja de la Barrería para poder regar las pequeñas huertas de la zona. Como he dicho antes, nosotros decidimos una granja. Es cosa de la Junta Central. Entonces paso la pregunta a Jesús. Sí, tengo aquí a 4 magníficos que te pueden responder a eso, son vocales responsables, pero vamos, hasta donde yo sé lo que sé, creo que es la loma del cinturón, ¿no? Entonces, el cinturón fue una obra fundamental que hizo la Confederación, el cinturón norte, el cinturón sur, que permite regar a toda la huerta de Murcia, evitando precisamente pasar el agua, la gran mayoría del agua, por la ciudad. La Jucía, como bien sabéis, y se ha hecho un maravilloso reportaje por nuestra amiga Rosa y su equipo, que explica el paso de la Jucía por la ciudad de Murcia, pero había otras zonas que no se podían regar. Es decir, gracias a esa infraestructura, a esa obra importantísima que hizo la Confederación, se permiten regar zonas que antes no se podían regar. Es decir, que no se le está quitando el agua a nadie, se está distribuyendo el agua de forma equitativa. De la Barrería, la Arboleja, esa zona de Soto, esa zona de la ribera del río, tiene su horario, su
días de riego, sus mayores o menores dificultades a la hora de regar, pero no se está llevando el agua a ningún sitio ni se está limpiando. Y ya un poco enlazando lo que me dices tú con lo que se ha hecho aquí otras veces, se habla de la cesión, de los contratos de cesión. Si la ley permite que si hay algún excedente se pueda ceder a otras comunidades que lo necesiten, ¿por qué no? En el momento que se prohíba, pues se dejará de hacer. La Junta Nacional lo ha hecho solamente 2 veces en el tiempo que yo conozco y creo que en toda su historia de más de 1000 años. Tampoco creo que sea ningún disparate. Sí, un recurso que a mí me sobra, te lo puedo ceder a ti, previo pago lógicamente unas cantidades normales. Entonces tampoco hay ninguna... Pero bueno, es que me enrollo en el asunto. A tu pregunta, ese agua va para regar otras zonas de la huerta, sin quitarle la dotación que pueda tener nuestra acequia. De todas formas, aquí hay algún responsable que podría ser más, te puedo puntualizar luego de forma más concreta, pero que ese agua no va a ningún sitio, ni se vende a ningún sitio, ni se lleva a otra zona. Es decir, son... No he dicho que se hiciera así, Sí. pero lo preguntaba porque hay un gran desconocimiento a la hora No, de incluso se nos ha zonas acusado de la también Almudeja cerca. que no llega. Por ejemplo, el miércoles había tarde y no llegó agua, Sí. pero ahí siempre vemos que llega el agua y ahí escuela y no nos llega a la zona de... Por eso era la pregunta, saber hacia dónde va ese agua, porque creo que es importante que los regantes y las regantes de todas las zonas de huerta estén informados de todas esas cosas. Esa información, el que lo desconoce se puede pasar por Ya allí, te puedo decir que el se le miércoles, por ejemplo, no se pudo facilita, regar. se le facilita el teléfono del procurador, que es el encargado del riego de la zona, del ayuntamiento en concreto, y se dan explicaciones oportunas, pero que no hay ningún ocultismo, ni ninguna cosa rara, ni... Isabel, creo que hablamos tú por teléfono. Muchísimas gracias. Ahora Benito o cualquier compañero de los que son los técnicos, de los que saben de estos asuntos, que pueden aclarar más. Yo creo que sí, que ahora luego, como habrá tiempo para discutir estas cuestiones, solo creo una última pregunta, María José. Bueno, más que una pregunta a la mesa, es una pregunta que nos hago a todas las personas que estamos aquí, ¿no? ¿Con qué intereses se hace tanto el tubar como lo del goteo y con qué reflexiones, si somos las personas, pequeñas agricultoras, las que hemos promovido esto? Yo soy de Huertas de Hierba, en La Rioja. Si somos los que promovemos estas peticiones o si responden a intereses de la industria o de la agroindustria en general, ¿no? ¿Por qué mueven los políticos la ficha en este sentido? ¿A quién responden? Esa es una pregunta que nos hago para que le demos una vuelta, ¿no? Y la otra, una reflexión que está volando por la mesa, creo que ha sido usted el que está pidiendo ayuda. Las comunidades de regantes estaban suficientemente basadas. En este momento muchas las estamos perdiendo por pérdida de la población en general, ¿no? La despoblación también agrede a las comunidades de regantes, pero es una fórmula perfecta. La palabra comunidad como la de limpiar nuestros cauces sin que otros vayan a envenenarlo con glifosato y otra serie de cuestiones, ¿no? Sino ir a mano y limpiar los cauces a vereda o por la fórmula solidaria que se decida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si me permite, Darío, breve, muy breve, por favor. Sí, un pequeño matiz en cuanto a por qué entubar, a ver, por qué el agua potable va entubada, por qué hay canalizaciones de gas, porque quizá a lo mejor en un momento un boom de entubar. ¿Por qué? Porque el regante estaba sinceramente, esto no es ninguna... Estaba harto de mondar, de limpiar, de sacar barro. Entonces, entubar suponía, entre otras cosas, mejorar la conducción del agua, evitar esa limpieza, esa monda continua. Es cierto que a lo mejor se ha usado en algún momento, pero en pos de la modernidad. Es decir, yo quiero tener, en vez de acceder a mi casa por aquí, por un ribazo, una acequia, quiero tener mi entrada con un camino a través del entubamiento. Pero eso no estaba velado por intereses políticos, ni por venta de cauces, ni por paranoia personales de mucha gente. Mis noticias son que también por el medio de todas esas modernizaciones hay intereses de empresas públicas, semipúblicas, que ahora mismo son públicas y dentro de nada no sabemos cómo será, porque en ello conlleva una dependencia del mantenimiento para 50 años. Y eso, pues ya tenemos lo que hacen las grandes empresas que quieren tener, ahora han pasado ya, como ya no tienen tanta obra pública, se han pasado a los servicios. ¿Por qué tenemos ahora privatizada el sistema de agua de beber?
¿Por qué? ¿Quién dará con ellos? Pues a pensar.